Shalom a todos. Antes que nada quiero agradecer a todos los que se adhieren al canal, a los suscriptores, a los que dan like, a los que mandan tzedaká a través de PayPal, a todos los que hacen que esta comunidad crezca. Quiero agradecer realmente de todo corazón. Vamos a hablar hoy, vamos a hacer un análisis detallado dentro de las posibilidades de la diferencia que hay entre judíos y hebreos. El estudio de las culturas y religiones del mundo es un campo realmente fascinante que ofrece una comprensión más profunda de la diversidad humana. Entre los grupos étnicos religiosos más antiguos y significativos de la historia nos encontramos los judíos y los hebreos. A menudo estos términos se utilizan indistintamente, pero ¿son realmente sinónimos? Hoy en este artículo vamos a explorar las diferencias y similitudes que hay entre judíos y hebreos, tratando de arrojar luz sobre sus orígenes, la evolución y significado en el contexto contemporáneo. Para empezar, el término hebreo se refleja en un grupo étnico antiguo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que habitaban en la región de Canaán, conocida hoy como Israel o Palestina. Este término tiene sus raíces en el Tanaj y se asocia principalmente con el periodo de la Torá, antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 antes de la era común. Los hebreos eran conocidos por su lengua, el hebreo, y su cultura, que incluían prácticas religiosas monoteístas centradas en la adoración de Adonai. Por otro lado, el término judío proviene de la palabra Judá, uno de los 12 hijos de Jacob y nombre de una de las tribus de Israel. Tras la división del reino de Israel en el siglo X antes de la era común, el término judío comenzó a utilizarse para referirse a los habitantes del reino de Judá, especialmente después del exilio de Babilonia. Con el tiempo, el término se ha ampliado para incluir a todos los descendientes del pueblo hebreo que practican el judaísmo, la religión que se basa en las enseñanzas de la Torá y otras escrituras judías. Aunque los términos hebreo y judío tienen orígenes distintos, su uso ha evolucionado con el tiempo y hoy en día a menudo se utilizan de manera intercambiable. Sin embargo, es importante reconocer que hebreo se refiere más a un contexto étnico y lingüístico antiguo, mientras que judío se asocia con la identidad religiosa y cultural que ha perdurado hasta nuestros días. En el contexto contemporáneo, el judaísmo como religión y el pueblo judío como comunidad étnico-religiosa continúan desempeñando un papel importante en la sociedad global. A pesar de los desafíos históricos y las adversidades, la comunidad judía ha mantenido viva su herencia, practicando tradiciones y celebrando festividades que tienen sus raíces en la antigua cultura hebrea. En este sentido, los hebreos, pioneros de una identidad única, establecieron las bases de una rica herencia cultural y espiritual. Este grupo étnico, conocido por su lengua y tradiciones compartidas, jugó un papel
crucial en la conformación de la civilización antigua en la región de Canaán. Su estilo de vida nómade y su adaptación a diversas condiciones geográficas les permitieron interactuar con diferentes culturas, enriqueciendo así su propia identidad. Con el tiempo, los hebreos desarrollaron prácticas religiosas monoteístas, centradas en la adoración de un solo Dios, Adonai. Esta creencia en un solo Dios marcó una distinción fundamental con las religiones politeístas de sus vecinos y sentó las bases para el judaísmo, una de las religiones abrámicas más influyentes en la historia de la humanidad. A medida que los hebreos se establecieron en Canaán, formaron estructuras sociales y políticas que evolucionaron hasta convertirse en el reino de Israel. Su legado no solo incluye contribuciones religiosas y éticas, sino también avances en leyes, literatura, filosofía. Las narrativas, leyes y enseñanzas de los hebreos, plasmadas en la Torá y otros textos bíblicos, continúan influyendo en diversas culturas y religiones en todo el mundo. Los hebreos no solo fueron pioneros en una identidad única, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de importantes conceptos religiosos, éticos y culturales, que perduran hasta nuestros días. Por otro lado, la evolución del término judío refleja una transición significativa de una identidad tribal a una fe religiosa con alcance global. Inicialmente asociados con la descendencia de Judá, este término adquirió una connotación más amplia tras el exilio de Babilonia. Cuando los habitantes del reino de Judá y las tribus dispersas se unieron bajo una identidad común basadas en la práctica del judaísmo. El judaísmo como sistema de creencia se centró en la adoración de Adonai, la observancia de la Torá y la práctica de tradiciones y rituales que reforzaban la identidad y cohesión comunitaria. A lo largo de los siglos, los judíos nos hemos enfrentado a desafíos significativos, incluyendo persecuciones, diásporas, que han moldeado nuestra historia y cultura. A pesar de estas adversidades, la fe judía ha demostrado una notable resiliencia y adaptabilidad. Los judíos hemos contribuido significativamente a la filosofía, la ciencia, las artes, la ética, enriqueciendo así la cultura global. El judaísmo ha evolucionado en diversas corrientes, cada una con su interpretación y prácticas de la fe, pero todos comparten un núcleo común de creencias y valores. En la actualidad, la comunidad judía sigue siendo un mosaico diverso de tradiciones, prácticas y creencias, uniendo a sus miembros en una fe que ha trascendido su origen tribal para convertirse en una de las religiones más antiguas e influyentes del mundo. La transición de hebreos a israelitas marcó una evolución significativa en la identidad de este pueblo antiguo. Con la formación del reino unificado de Israel, la identidad colectiva se centró en torno a una nación y una monarquía, consolidando así el concepto de israelita como ciudadano de este reino. Bajo el liderazgo de figuras emblemáticas como Saúl, David y Salomón, el reino de Israel se experimentó un periodo de prosperidad y expansión, con importantes avances en la política, la economía y la cultura. La construcción del Templo de Salomón en Jerusalén simbolizó la unificación religiosa y nacional, convirtiendo la ciudad en el centro espiritual
de los israelitas. Sin embargo, la muerte de Salomón desencadenó tensiones políticas que culminaron en la división del reino. El norte retuvo el nombre de Israel, mientras que el sur adoptó el nombre de Judá, marcando así el inicio de una distinción más clara entre israelitas y judíos. A lo largo de los siglos, la identidad israelita continúa evolucionando, enfrentando desafíos como invasiones extranjeras, exilios y cambios políticos. A pesar de estas vicisitudes, la herencia israelita ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura judía, influenciando las tradiciones, la religión y la identidad del pueblo judío hasta nuestros días. La historia de los israelitas desde su formación como nación hasta su legado en la diáspora refleja la complejidad y la riqueza de la experiencia judía a lo largo de la historia. La identidad judía se fortaleció y se definió aún más en el contexto de adversidades históricas, como la destrucción del reino de Israel y la caída del reino de Judá. Estos eventos catastróficos, seguidores del exilio babilónico, fueron cruciales en la evolución de la identidad judía, destacando la importancia de la religión, la ley y las tradiciones como pilares de cohesión y resistencia comunitaria. El retorno a Jerusalén y la restauración del templo marcaron un renacimiento religioso y cultural, reafirmando la centralidad de la fe y la práctica en la vida judía. La experiencia del exilio y la reconstrucción subrayaron la resiliencia y la adaptabilidad de los judíos, solidificando su identidad en torno a valores espirituales y éticos compartidos. Con el paso del tiempo, la diáspora judía se expandió a través de diversas regiones del mundo, llevando consigo su herencia religiosa y cultural. A pesar de la dispersión geográfica, los judíos mantuvimos una fuerte conexión con nuestra identidad basada en la observancia de rituales, la celebración de festividades y el estudio de textos sagrados. Esta cohesión espiritual y cultural ha permitido a la comunidad judía preservar su sentido de pertenencia y continuidad a lo largo de los siglos. La identidad judía es el resultado de una historia compleja y multifacética, donde la religión y la cultura se entrelazan para formar una comunidad unida por la fe y la tradición, a pesar de los desafíos y la diversidad de experiencias en la diáspora. En la actualidad, el término hebreo ha adquirido una connotación principalmente histórica o religiosa. Se utiliza para evocar la época y el contexto de los antiguos habitantes de Israel y Judá, destacando su legado en la formación de la identidad y la cultura judía. Además, el término se refiere a la lengua hebrea, un elemento central de la herencia cultural judía, que ha experimentado un renacimiento en la era moderna como la lengua oficial del Estado de Israel y como vehículo de expresión literaria y religiosa. La distinción entre hebreo y judío subraya la evolución de la identidad judía a lo largo del tiempo, mientras que hebreo remite a un contexto antiguo y específico. Judío engloba la amplia gama de experiencias, creencias y prácticas culturales de la comunidad judía a lo largo de la historia y en la actualidad. Este matiz refleja la rica diversidad y la continuidad histórica del pueblo judío, desde sus orígenes hasta la era contemporánea.
La identidad judía contemporánea es un mosaico de elementos que reflejan la rica diversidad y la profundidad de la experiencia judía. Esta identidad multifacética incluye aspectos religiosos, culturales, étnicos y nacionales, lo que permite a los individuos encontrar nuestro propio sentido de pertenencia dentro del amplio aspecto de la judeidad. Desde un punto de vista religioso, algunos judíos son observantes del judaísmo, siguiendo las leyes y prácticas establecidas en la Torá y las tradiciones rabínicas. Otros pueden identificarse con corrientes más liberales del judaísmo o por participar en rituales y festividades de manera cultural más que religiosa. Además, hay quienes, aunque no practican la religión, se sienten conectados a la herencia judía a través de la música, la comida, la literatura y otras expresiones culturales. En términos étnicos, la identidad judía abarca una variedad de orígenes y tradiciones, desde los judíos ashkenazim de Europa del Este hasta los sefaradim del Mediterráneo o los mizrahim de Oriente Medio y África del Norte. Esta diversidad étnica enriquece la cultura judía en una amplia gama de lenguas, costumbres y prácticas culturales, culinarias, etc. La creación del Estado de Israel en 1948 introdujo una nueva dimensión en la identidad judía, que está vinculada a la pertenencia judía con la ciudadanía de un Estado-nación. Si bien el sionismo, que es el movimiento nacional judío, ha sido un factor unificador para muchos, también ha generado debates y diferentes perspectivas dentro de la comunidad judía. Algunos judíos nos identificamos fuertemente con Israel y su papel en la vida judía moderna. La identidad judía contemporánea es un tejido complejo de creencias, prácticas y tradiciones, y afiliaciones que permiten a los individuos explorar y expresar su judeidad de manera única y personal. Esta pluralidad refleja la adaptabilidad y la resiliencia del pueblo judío a lo largo de su historia. En resumen, aunque el término hebreo y judío están interconectados y comparten una historia común, representan diferentes aspectos de la identidad de este antiguo pueblo. Mientras que hebreos se refiere principalmente a un grupo étnico y lingüístico del pasado, judío denota una identidad religiosa, cultural y en algunos casos nacionales, que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Entender la distinción entre estos dos términos es crucial para apreciar la rica historia de la diversidad del pueblo judío. En la era moderna, la identidad judía continúa siendo un tema de debate y reflexión, influenciada por factores religiosos, históricos, culturales y políticos. A medida que el mundo avanza, es probable que las definiciones y percepciones de lo que significa ser judío sigan evolucionando, manteniendo viva la historia de este pueblo resiliente y dinámico. El término hebreo remonta sus orígenes a la antigüedad, designado a los antepasados de los judíos, que hablaban la lengua hebrea y compartían una cultura y tradiciones judías. Este término bíblico se utiliza para describir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, quienes establecieron su presencia en la tierra de Canaán. Los hebreos, con su monoteísmo distintivo y su sistema ético, sentaron la base para lo que eventualmente se convertiría en lo que hoy es el judaísmo. Por otro lado, el término judío se originó en un contexto más específico,
vinculado inicialmente a los habitantes del reino de Judá y luego extendiéndose para abarcar a aquellos que seguían la religión judía. Con el tiempo, el judaísmo se transformó en una identidad compleja que trascendió las fronteras geográficas y étnicas, uniendo a los creyentes en una fe común y en una rica tradición cultural. Posteriormente, la diáspora judía se dispersó que dispersó a los judíos por todo el mundo, ha contribuido a la diversidad y la adaptabilidad de la identidad judía. A lo largo de los siglos, los judíos hemos interactuado con diversas culturas, adoptando y adaptando elementos externos, mientras manteníamos una conexión profunda con nuestras raíces ancestrales. Esta capacidad de cambio y persistencia ha permitido al pueblo judío, nos ha permitido que podamos sobrevivir y prosperar a pesar de los numerosos desafíos históricos. Hoy en día, en la actualidad, la identidad judía se manifiesta de muchas maneras, desde la observancia religiosa hasta la identificación cultural o étnica. La creación del Estado de Israel ha añadido una dimensión nacional a esta identidad, aunque la relación de los judíos de Israel varía ampliamente. Algunos ven a Israel como el centro espiritual y político del pueblo judío. Vemos. Mientras que otros mantienen una conexión más simbólica o crítica. El judaísmo moderno abarca una amplia gama de prácticas y creencias, desde las corrientes ortodoxas hasta los reformistas seculares. Esta pluralidad refleja la naturaleza dinámica de la identidad judía, que sigue evolucionando en respuesta a los cambios sociales, culturales y políticos. A medida que el siglo XXI avanza, es probable que la identidad judía continúe adaptándose y diversificándose. Los desafíos del antisemitismo, la asimilación y los debates internos sobre la religión y la política seguirán influyendo en la forma en que los judíos nos veamos a nosotros mismos y que seamos vistos por los demás. Sin embargo, la historia del pueblo judío demuestra una notable capacidad para mantener nuestra identidad y valores centrales a través de los tiempos cambiantes. En última instancia, la historia y la identidad judía son testimonios de la capacidad humana para la resiliencia, la adaptación y la búsqueda de significado. A través de sus rituales, tradiciones y valores, los judíos continuamos explorando y expresando lo que significa pertenecer a este antiguo y vibrante pueblo, manteniendo viva nuestra herencia para las futuras generaciones. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.